¿Cómo les va? Perdonen si demoramos un poquito. ¿Se escucha bien? ¿Sí? A ver el tuyo, Laura. No, sí. Perfecto. Avisen si no. Nos demoramos un poquito porque la tenía para mí sola allá. Y no quería venir. Bueno, estamos acá, como ustedes están viendo, para darle primero la bienvenida a esta mujer maravillosa y que nos viene a traer un trabajo hecho desde el corazón, pero también desde la tarea cotidiana que se le ocurrió, que fue salir de la cocina y llevarla a todo el mundo, ¿no? Como avanzando un poco de cómo va para el chocolate. Bueno, ustedes la conocen. Yo les diría que si tienen ganas la aplaudan de vuelta, porque la tenemos acá. Bueno, entonces el libro que viene Laura a presentar es Escribiendo la Nueva Historia. Algunos se van a sorprender cuando lo lean, sobre todo si están esperando otra historia como la de Tita, encerrada en la cocina, porque esto nos abre un poco la ventana al mundo. Y la primera pregunta que quiero hacerte, además de agradecerte en nombre de toda la gente que ha venido a verte, Laura, es ¿de dónde sale este libro? Bueno, este libro es resultado de un trabajo que estuve haciendo, un proyecto cultural que estaba encaminado a recordarle, a darle herramientas a la gente para recordar que en verdad somos creadores, que tenemos una capacidad transformadora enorme dentro de nosotros y que todas estas situaciones que estamos también viviendo tan lamentables, ya hablo en todo el mundo, que estamos viviendo en países donde suceden desastres de todo tipo y tal pareciera que la gente, de pronto lo veo, la gente no ve la salida o siente que no hay forma de enfrentar estos problemas o que no se puede, y a nivel más íntimo, digamos, también hay gente que vive situaciones de violencia doméstica, de relaciones destructivas, quiere dejarlas y no puede, y no sabe cuál es el camino. Entonces de pronto yo dije, bueno, una herramienta que para mí ha sido muy poderosa y que creo que lo es para cualquier ser humano, es la de la dramaturgia utilizada de manera personal. Este es un manual de dramaturgia personal. Dramaturgia personal. Sí. Como si uno pudiese escribir su propia historia o cambiarla. Ah, exactamente. Está diseñado para que cualquier gente lo tome. Son 12 ejercicios que tú tienes que hacer. Es de escritura, es un taller de escritura. Porque algo en verdad mágico, el que se anime a hacerlo lo comprobará, sucede cuando unimos mente, pensamiento, emoción y empezamos a escribir. Ahí se aclaran las cosas. Se dice que hablando se entiende uno mismo, pero yo digo, escribiendo se entiende uno mismo. Entonces sí, la idea es que hemos venido representando papeles que alguien más escribió para nosotros. De pronto hay alguien que decidió nuestra carrera, o hay alguien que decide qué salario nos quiere pagar, con el que uno no puede vivir, o hay alguien que decide que el campo se quede abandonado, ¿verdad? Y que la gente migre porque no tiene otra posibilidad. O sea, hay muchas decisiones, acciones que se toman en diferentes esferas que nos afectan. Pero eso no quiere decir que uno no tenga la posibilidad de enfrentarlas, de solucionarlas y de retomar el ritmo, el camino e ir hacia donde uno quiere ir. Ahora, esta experiencia que vos proponés acá en distintos capítulos, que tienen un nombre que ya moviliza, que tiene que ver con el perdón, con la culpa, con el miedo, ya se probó. Esto vos ya lo hiciste. Sí. ¿Y cómo funcionó? Impresionante. Es impresionante porque de pronto a uno se le ocurre que es bueno compartir estas reglas de la dramaturgia y que puede pasar y tal. Pero yo impartía este taller en Pueblos y Barrios de Coyoacán, de una delegación de la Ciudad de México.
Y desde el primer día que yo llegué, me sorprendió ver lo que sucedía en el momento que la gente con gran honestidad se entregaba al experimento. Y te estoy hablando de gente en verdad humilde, que en la vida ha hecho psicoanálisis, que en la vida sabía de qué era hacer una introspección o de que no, ellos iban nada más porque tenían deseos de cambiar su situación, de escribir su nueva historia, de ya pagar esta cadenita en la que ellos jugaban un papel muy secundario. Entonces, sí, desde el primer día me sorprendió y tuve resultados y pude comprobar cambios profundos en la vida de estas personas. ¿No te tentó, por ejemplo, incluir alguno de esos cambios? Este sería como un manual de instrucciones para el cambio que cualquiera de nosotros tiene que tomar la decisión de empezar a leer y proponérselo. Si esto funcionó a la hora de escribirlo, de condensar todo en este libro, ¿no te tentó contar a fulano le pasó tal cosa, tal persona pudo cambiar? Sí, lo que pasa es que son cosas que eran para estas personas tan íntimas y tan dolorosas que no todos estaban dispuestos a compartirlo. Lo que estamos trabajando con estas mujeres ahora es haciendo las que terminaron su guión, en el que te redescubres, te retomas, te reinventas. Ellas tienen ya un guión, pues, que estamos tratando de ver si se puede llevar a la pantalla en forma de documental o cortometraje, porque sí son historias muy conmovedoras, muy sanadoras, muy esperanzadoras, y yo creo que es importante. ¿Por qué siempre está relacionado con el atrás? Generalmente vivimos, nuestra mente está invadida por pensamientos del pasado. Ustedes día con día salen del trabajo, a mí me pasa, ahora que estoy aquí, recuerdo, paso por una calle, claro, aquí vine la última vez con fulanito, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto. Siempre tenemos el pasado muy presente, pero eso sería lo de menos. El problema es cuando dejamos que ese pasado determine lo que somos en el presente. Cuando no nos desligamos y cuando dejamos que un evento traumático en nuestras vidas nos marque para siempre. En ese momento tú ya eres víctima y ya perdiste tu libertad, porque en verdad somos un campo infinito de posibilidades, podemos ser lo que queramos ser. Lo que nos limita son nuestros miedos, son nuestras culpas, son esta idea de que alguien tiene un poder superior al nuestro para marcarnos para siempre. Ojo, eso no quiere decir que no nos hayan pasado cosas dolorosas, Eso no quiere decir que haya habido eventos que en verdad dejan una marca. De lo que yo estoy hablando es que no podemos permitir que eso nos determine para siempre y nos impida seguir adelante. Esa es la diferencia. Por eso hay que mirar para atrás. Exacto. Porque la idea de esto es escribiendo la nueva historia. Exacto. Reconciliarse con todo eso. Sería como la idea. Por ejemplo, muchos de ustedes sí conocen la historia que ya mencionaste, la de Como agua para chocolate. Como agua para chocolate, Tita es el claro ejemplo de lo que estoy hablando. Tita, cuando nace, ella es solo el objeto del deseo de su madre. O sea, ella no existe como ser humano, a la mamá no le interesa más que esta niñita me va a cuidar hasta que yo me muera. Entonces, los deseos de Tita, donde quedan, su potencial, lo que quiere hacer, etcétera, etcétera, sus relaciones amorosas, no, eso no le importa a la madre, pero a Tita sí. Entonces ella empieza siendo una víctima, un objeto, y en el transcurso de la novela se va convirtiendo en un sujeto que toma sus propias decisiones y que decide hacia dónde caminar. Buena o mala, su decisión es de ella.
y ella va marcando. Y lo más importante es que ella rompe con una tradición castrante y dice, hasta aquí llegó la castración. O sea, hasta mí, yo no la voy a pasar a la nueva generación. Ese acto es un acto poderosísimo que cambia definitivamente a futuro lo que van a hacer las nuevas generaciones. Y eso si todos lo logramos, y por eso es tan poderoso un ejercicio de reescritura de una historia, ¿no? De reescribir una historia, porque de pronto todos tenemos en nuestra vida, en todas las familias de pronto hay tradiciones dolorosas. Ahí vamos heredando miedos, vamos heredando memorias, y a veces por lealtad nos vamos identificando con tal o cual personaje y vamos en verdad negándonos la posibilidad de ser algo más. Entonces, por eso es tan vital saber antes que nada qué quiere uno cambiar y también quién es esa persona que quiere cambiar. O sea, quién es uno. Es lo que recuerda, es lo que come, es lo que ve, es lo que hace, es lo que tiene. ¿Quién es uno, verdad? Y ese uno, dentro de qué ámbito se mueve, y ese uno que está representando un papel también está jugando un papel en los guiones de muchos. Cuando uno cambia su propio guión, se alteran los guiones de todos los demás. Si alguien deja de jugar el papel del oprimido, se altera el guión del opresor porque ya no tiene a quien oprimir. Entonces, es todo un juego muy amplio de guiones que se interconectan pero que nosotros podemos cambiar. Si no están de acuerdo con el papel que alguien escribió, escríbense el suyo. Ahora, es interesante esto de usar la dramaturgia y los guiones de cine para empezar de nuevo o para reparar y sanar lo que a uno le duele. Exacto. ¿Lo aplicaste con vos misma? Bueno, infinidad de veces. Sí, lo aplico muy a menudo y lo aplico porque de pronto uno cree que es un ejercicio que se hace una vez y ya no. Hay veces que cuando uno da con un miedo es como la puntita del iceberg. O cuando uno de pronto llega a la conclusión de que aquí está, a lo mejor en este momento es donde se instaló en mi mente el pensamiento de que yo no merecía otra cosa que el maltrato. Y por eso me he casado una y otra vez con la misma persona. Entonces, fue este pensamiento, sí, ya solucioné todo, ¿no? A la hora de ir para atrás, vas descubriendo un mundo realmente muy amplio, porque los pensamientos que tenemos conscientes de nosotros mismos son muy poquitos. En general es como esa puntita y todo lo demás queda en el inconsciente, y a veces lo hemos tapado porque duele mucho y lo hemos metido hasta abajo porque es difícil traerlo al consciente. Por esto, cuando uno escribe, algo mágico pasa, porque empieza a venir, como en los sueños, empieza a venir una imagen, un recuerdo, una palabra, y eso te abre otra ventana donde tienes que aventarte un clavado para trabajar. Entonces, me ha pasado muchas veces, o a veces que yo he pensado que he disuelto un resentimiento y crees que ya lo hiciste y de pronto te topas con esa persona y mentira. Entonces, o volvés a repetir eso con otra y hacer lo mismo, ¿no? Eso también pasa. Ahora, qué miedo mirarse a uno mismo y que de repente con este libro nos enfrentes. Hay un recurso que a lo mejor nos da un poco menos de temor, que es el de inventar personajes. Así lo planteaste. ¿Por qué? ¿Tiene que ver con eso? Sí, porque hay veces que la gente le cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, les voy volviendo a como agua para el chocolate.
En un inicio yo quise escribir una serie de cuentos sobre personajes de mi familia y una receta que ese personaje realizaba. Lo intenté, pero eran personajes tan cercanos a mí que inevitablemente yo terminaba llorando a mares porque ya no estaba. Sí, me acordaba y lloraba. Dije, no, tengo que inventar una familia en la que estas recetas hayan jugado un papel fundamental, pero que no sea mi familia, porque no voy a poder. Lo mismo es cuando ustedes, al que le cueste mucho trabajo, invente un personaje que lo represente. Nosotros vamos a saber que somos nosotros mismos. ¿Y ese personaje tiene que ser lo ideal, lo que nosotros no somos? Ese hay una tentación, ¿no? Digo, si me voy a inventar un personaje, pero que sea una batichica. Exacto, pero la batichica, lo interesante es cómo se convierte en batichica. O sea, en un inicio no es batichica, en un inicio soy yo misma. Yo quiero tener superpoderes. ¿En qué consisten estos superpoderes y para qué los quiero? ¿Y por qué no los tengo? O alguien sí los tenía en mi familia y de pronto yo soy la que descubre, o hay un accidente y como los superhéroes. ¿Cuál accidente va a ser que me hace darme cuenta del poder? ¿Qué es lo que tiene? Ustedes van a tener que delinear todo esto. Por ejemplo, y tiene que, un paso fundamental también es el miedo. ¿A qué le tenemos miedo? Los miedos son muy reveladores porque nos hablan mucho de un personaje. ¿A qué le tiene miedo? Nos habla de a qué se dedica, determina qué cosas hace, qué cosas no hace, con quién se relaciona y con quién no. Por ejemplo, alguien que le tiene miedo a las alturas, pues no va a ser alpinista, o sea, va a tratar de no andar trepado por las alturas. Entonces, como en las películas, este personaje, para vencer su miedo, ¿qué le tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo podría cambiar su percepción? ¿Qué lo haría cambiar o salir? Todo eso lo vamos hablando y vamos confrontando estos miedos, en qué consisten, dónde se originaron y cómo los podemos sanar para poder continuar con el camino. Porque si no, son grandes anclas que no nos dejan caminar. Ahí traes la cadena y el miedo en verdad paraliza. Y por eso los gobernantes en muchos países recurren al miedo para el control de la población. Ahí están todas las doctrinas del show y todo lo que nos hacen para que nadie salga de su casa, para que nadie escuche a los demás, se enlace con los demás, viva aterrorizado y paralizado. Entonces, sí, tenemos que hablar muy ampliamente del miedo y de sus consecuencias. Mencionás varias veces en el libro a las nuevas tecnologías, como que te llevas bien. Y justamente con esto que decías de vivir atrás de las rejas, de comunicarse poco, mencionás el hecho de que estamos como con todas las herramientas para comunicarnos, pero sin mucho contacto. Sí, eso sucede. A mí me emociona mucho que los jóvenes de pronto pueden movilizar y organizar una revolución con el Twitter, pero al mismo tiempo hay un juego ahí sirve mucho para esto, pero hay veces que en la vida diaria entran en cuestiones incluso como de adicción. Y de pronto en una cita amorosa, el mayor acto de amor es cuando uno de ellos apaga el Twitter y está dispuesto a platicar con el otro, porque si no está y uno frente al otro y los dos están tuiteando o pasa mucho esto, y entonces yo creo que sí es importante como que controlar qué comunico, qué no comunico, para qué lo hago, y algo que también de pronto me preocupa es que nosotros realmente somos poderosos emisores y receptores. En los últimos descubrimientos de la ciencia han visto que podemos emitir y recibir también, porque en las neuronas tenemos como cristalitos de cuarzo, haz de cuenta. Entonces realmente tendríamos que estar
al mismo tiempo que utilizamos la tecnología, desarrollando estas capacidades, porque quienes controlan la tecnología de un día para otro pueden cerrar la llavecita del internet y catástrofe mundial. Tenemos que estar preparados para que no haya alguien que controle esta facilidad que tenemos ahora de comunicarnos. Utilizarla, porque a mí me encanta y creo que es muy poderosa, pero ojo, también ir no dependiendo tanto de ella, creando otras redes de comunicación. Una cosa también que llama la atención es que vos estás proponiendo escribir la nueva historia de cualquier persona que se pone a leer este libro. Escriba bien o mal, no importa, tiene que escribir. Pero también hay muchos mensajes políticos en este libro. Y uno dice, bueno, a lo mejor Laura Esquivel podría haber escrito una novela, como las previas, y decir cosas, por ahí con el recurso de las recetas otra vez, sin necesidad de ser tan explícita. ¿Por qué es tan real este libro? ¿Por qué apelas directamente a decir las cosas como son, sin metáfora? Porque de pronto tú te puedes hacer desentendido. Y bueno, por ahí sí entendí su metáfora y sí sé a qué se refería. Es más, yo tengo una novela que se llama Tan veloz como el deseo, en el donde hay toda una crítica a las telecomunicaciones, pero tiene que ver con la historia, inicios del siglo pasado, etcétera, 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 con el telégrafo. Y pues te acordarás de pronto de la anécdota y no pasa de ahí. En cambio, si tú escribes, si tú en verdad haces este ejercicio de reescritura, en verdad estamos contribuyendo a algo más que yo creo que en este tiempo histórico que estamos viviendo es importantísimo. Estamos viviendo en un tiempo que tenemos que enfrentar situaciones a nivel ecológico, político, económico fuertes y que requieren que cambiemos nuestra manera de pensar y de actuar. Entonces, esa es mi intención. O sea, no es que yo lo haga o que yo sola siga teniendo mi carrera como escritora. Yo soy parte de todos ustedes. Que ese es uno de los pensamientos que tenemos que cambiar mucho en esta era. Hemos vivido mucho tiempo gobernados por un sistema que nos empuja a una competencia feroz. Es un sistema totalmente individualista y que nos hace creer que somos seres separados, que tu cuerpo termina ahí y el mío aquí, que no tenemos nada que ver y que yo no tengo nada que ver con lo que están pensando y sintiendo todos los que amablemente vinieron a pesar de la alerta de la lluvia y todo esto, que vinieron hasta acá. Entonces, no, tenemos muchísimo en común. Esta idea de la separación la tenemos que romper. Tenemos que este salto cuántico, digamos, lo tenemos que dar juntos. Por eso dejé a un lado mi trabajo de escritura, porque tenemos que ir trabajando. No es que yo individualmente siga con una carrera exitosa o no en las letras, es que de nada me sirve a mí seguir escribiendo mis novelas si el mundo se está yendo abajo, si hay una crisis tan fuerte. Yo creo que para mí era muy importante dar esta herramienta y ver qué pasa. Era mi responsabilidad. Creo que este es el camino, lo comprobé, es una herramienta buenísima para encontrar nuevas soluciones, para empezar a actuar diferente. Einstein decía, si seguimos haciendo y haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Necesitamos experimentar nuevas maneras de organizarnos, de vivir, de comunicarnos. Necesitamos compartir mucho más, necesitamos en verdad amar mucho más, desde aquí, desde el fondo del corazón, y extenderlo, y extenderlo, y extenderlo, y tratar de contrarrestar esta brutalidad del sistema al que tenemos que enfrentarnos día con día. Y además esto es producto de haber caminado la calle, como se dice acá, ¿no? Para los políticos,
porque esta beta política que has tenido como funcionaria de cultura en México te permitió estar cerca de la gente, aunque tenés esa sensibilidad, ¿no?, que siempre trasladas a tus novelas, ver cuáles son los problemas, cuáles eran las causas de no comunicarse o de que la gente viviera dentro de sus problemas y no poder quebrarlos. Esto es producto de caminar. De caminar. Y por ejemplo, una de las cosas que a mí me preocupa mucho y que recurren los gobernantes en todos lados, es utilizar la política con fines clientelares. Entonces, yo anuncio que yo voy a ayudarles a los pobres a que coman mejor. Yo les voy a estar dando mensualmente alimentos, etcétera, etcétera, pero yo ya los tengo ahí dependientes de ese programa. Y esta es una pero esos son votos, Laura. Exacto. ¿Y cómo se quiebra eso? Cuando, por ejemplo, en nuestro programa cultural lo quebramos en un nivel pequeñito, pero lo quebramos. Si se extiende esto sería maravilloso. Teníamos un programa que se llamaba Ecobarrios, en el que a la gente muy en condiciones de miseria fuerte les llevábamos, les enseñábamos y les proporcionábamos las ecotecnias más económicas para capturar agua de lluvia, para sembrar en un espacio mínimo, o sea, huertos verticales, vetas verticales, hornos solares, etcétera, etcétera. Estas personas que tomaron este taller cultivaban el 40% de su alimentación semanal, que es enorme. Y tú no sabes el cambio cuando dices, a ver, espérame. Yo puedo cultivar esto y alimentar a mi familia. Yo no tengo por qué depender del diputado fulanito o del programa sultanito, porque nos podemos organizar colectivamente para no depender de ellos. Y entonces mi voto va a ir para el que yo crea que en verdad va a solucionar a largo plazo y va a ser bien para todos, pero entonces recuperas tu libertad. Y no solo eso, también vas creando comunidades donde surge la posibilidad de vivir en paz. Solo una comunidad sustentable puede vivir en paz. Entonces, lugares donde millones mueren de hambre, luego nos extraña que surja la violencia o que haya delincuencia organizada. Y bueno, ya nos estamos desviando, pero bueno. No, porque es el trabajo hormiga, porque por eso yo te preguntaba hace un rato y te comentaba que este libro puede servir para que una persona cambie algo de su propia vida, algo que está mal o algo que le duele y salga de la parálisis, pero también la idea es trasladar o contarles que este taller de dramaturgia personal lo hacían con esta gente a la que le daba herramientas, nada más. Esto también es una herramienta, son como herramientas a distinto plano y cada uno se la puede llevar a su casa y además firmada hoy, porque ahora Esquivel lo cual un poco. Déjame que te saque un poco del libro porque todo tiene que ver con tu historia y porque mencionaste como agua para chocolate varias veces porque parece que todo remite. ¿No? En un punto todo nos lleva ahí. Y esa historia tuya de la cocina y que has aplicado en muchas obras porque las recetas siguen apareciendo, ¿seguís cocinando? Bueno, no como quisiera, a mí me encantaría estar mucho más en la cocina, pero a veces tengo tanto trabajo que tengo una persona en casa que lleva más de 20 años conmigo, entonces ya ella me ayuda mucho a veces nada más a preparar todo o a veces incluso a cocinar totalmente y ya el placer me lo dejo para los fines de semana. Y para el plato especial, si te tienes ganas. Y a los 7 años vos eras la encargada de qué? ¿De preparar las salsas? ¿De qué? Sí, mi mamá me dejaba preparar una salsa en el molcajete, que es esta piedra que utilizamos en México para hacer las salsas. Y fue mi primera responsabilidad y bueno, yo me sentía tan feliz de poder hacerla, porque no es fácil, moler ahí para una niña se requiere cierta fuerza y cierta técnica,
pero sí es algo que yo aprendí de muy niña y le agradezco mucho a mi mamá todo lo que me enseñó referente a la cocina. ¿Y quiénes estaban en esa cocina? ¿Cómo era esa cocina? Era muy pequeñita, era una cocina muy pequeñita, pero ahí era donde mi mamá pasaba la mayor parte del día. Y mi mamá lo primero que hacía cuando alguien llegaba era sentarlo a comer. La casa siempre olía a pan recién horneado, a comida, siempre horneaba mi mamá. Y el que pasaba, en nuestro comedor había una ventana que daba a la calle, y el que pasaba podía vernos. Y entonces nos saludaba mi mamá, todo el mundo invitaba, y hasta el último día mi mamá, tú entrabas y siéntate a comer, y ya sabíamos que ir con mi mamá era sentarse a comer, pero era una delicia, era su forma de dar amor. Yo ahí aprendí bueno, me llevó un tiempo, de niña lo aprendí, y luego de pronto yo soy de esta generación de los 60 y yo sentía que no, que lo que teníamos que hacer era salir de la casa y armar la revolución y participar en el mundo público, y que ahí en la cocina uno perdía el tiempo. Pero cuando yo fui madre, sí quise que mi hija comiera lo mismo que yo había comido. Y este regreso a la cocina fue muy importante para mí, porque de pronto descubrí que no era cierto, que era un lugar de castigo, que era un lugar realmente importante y mágico, y que sucedían ahí muchas cosas, y fue muy bonito regresar a la cocina. Y en esa época me acuerdo que empecé de nuevo a cocinar y mi mamá era mi juez más estricto, y entonces le daba a probar algo y siempre me fallaba, no tenía, le sobraba sal, le faltaba no sé qué. Y me acuerdo el primer día que me dijo que rico te quedó este mole. Bueno, casi me infarto, casi me muero, porque yo había perdido un poco de práctica, pero sí siempre ha sido una actividad que yo gozo mucho. Hasta una reconciliación con tu mamá, que me apruebe, no, y sobre todo yo de veras le agradezco muchísimo su entrega, su enseñanza, todo lo que nos dio a través de tantos años. Y como agua para chocolate, que no es tu familia, porque bien dijiste, no puede ser mi familia, pero cuánto hay de eso y cuánto hay de homenaje a ese vínculo y esa intimidad. Totalmente, ¿no? Totalmente. Lo único que sí permaneció, que era un hecho de una familia, de que a la tía abuela no la dejaron casar, pero ella en verdad no la dejaron casar y en verdad obedeció, lo cual, bueno, pobrecilla, pero y dicen que se murió, cuando se murió mi bisabuela, ella se murió a los pocos meses, porque bueno, ya había acabado su misión. Y de ahí a mí me quedó una cosa de, no, por Dios, hay que reescribirle la historia. Y después vino el libro o sea que se toma un punto determinado y ahí se empieza como a reescribir. Le dimos un mejor final. Claro, mi abuela se lo merecía. Claro, por lo menos que lo haya leído desde donde esté. Bueno, ¿están listos para cambiar la historia ustedes? Para animarse a esto que propone Laura Esquivel, que está escribiendo otra novela ahora. Sí, ahora estoy escribiendo una novela, es de una mujer policía en la Ciudad de México, y es una historia, un thriller actual. Que vamos a recibir con mucho gusto cuando lo termines. Muchísimas gracias por esta visita. Gracias. Un placer tenerla acá. Gracias. Estoy ansiosa por firmar, por tenerlos más cerca, más iluminados, ¿no? También, y mirarles la cara. Están 1013, Pabellón Verde, Suma de Letras, Santillana. Ahí tienen que ir para ver a Laura nuevamente y firmar los ejemplares si ustedes quieren. Gracias por acompañarnos. Gracias.